El día que abrimos esa tumba, cometimos el peor error de nuestras vidas. El aire olía a tierra húmeda, a flores muertas y a un secreto que nunca debió ser desenterrado. No era una exhumación normal. Todo se sentía extraño, como si el propio cementerio contuviera la respiración. El ataúd pertenecía a un hombre enterrado hacía más de 30 años. Lo sabíamos por la lápida, una piedra gastada por la lluvia y el tiempo. Su nombre estaba casi borrado. Las fechas de nacimiento y muerte eran apenas legibles, pero lo que más nos inquietaba era una frase grabada torcidamente en la base: la muerte no fue el final. Nadie en el pueblo recordaba haberla mandado a grabar. Nadie entendía por qué estaba allí. Mientras los hombres del cementerio hacían palanca para levantar la pesada tapa de madera, un silencio espeso, casi sólido, cayó sobre nosotros. No era el silencio respetuoso de un funeral, sino uno expectante, lleno de tensión. El crujido de la madera al ceder fue el único sonido que rompió esa calma antinatural. Y entonces lo vimos. El cuerpo no estaba como debía estar. No era un esqueleto cubierto de harapos. No eran restos descompuestos por 3 décadas bajo tierra. Lo que yacía allí dentro desafiaba toda lógica. Su rostro no era el de un muerto antiguo. La piel tenía color, un tono pálido pero saludable. Su cabello era oscuro, fuerte y peinado hacia atrás. Sus manos, cruzadas sobre el pecho, no eran huesudas, sino firmes. Parecía dormido, un hombre de unos 50 años descansando plácidamente. Era demasiado joven, demasiado conservado. Imposible para alguien que había sido enterrado antes de que yo siquiera hubiera nacido. Nos miramos unos a otros, sin palabras, con el miedo helándonos la sangre. Algo estaba terriblemente mal. Esa noche, el verdadero horror comenzó. Me desperté de un sobresalto. Un grito desgarrador había roto el silencio de la madrugada. Era mi hija. Corrí a su habitación, con el corazón martillándome en el pecho. La encontré sentada en la cama, temblando, con los ojos abiertos como platos y fijos en un rincón vacío del cuarto. «Mamá», susurró con la voz quebrada por el pánico. Había un hombre aquí. La abracé, intentando calmarla, diciéndole que solo había sido una pesadilla. Pero ella negó con la cabeza, aferrándose a mí. «No, mamá, era real. Estaba sentado al borde de mi cama. Olía a tierra mojada, como el cementerio hoy». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Me sonrió, continuó, su voz apenas un hilo. Sonrió como si me conociera de toda la vida. Hizo una pausa, y lo que dijo a continuación se grabó a fuego en mi memoria. «Mamá», me dijo que necesita tiempo, y que yo tengo mucho. En ese instante, supe que lo que habíamos liberado de esa tumba nos había seguido a casa. Desde esa noche, todo cambió. Él cambió. Los sepultureros, aterrados, habían vuelto a cerrar el ataúd, pero el daño ya estaba hecho. Yo no podía quitarme de la cabeza la imagen de ese hombre. Empecé a ir al cementerio al amanecer, obsesionada, buscando respuestas. Y entonces lo vi. A lo lejos, entre las lápidas cubiertas de rocío, caminaba una figura. Era él, el hombre del ataúd, pero no era el mismo que habíamos visto. Cada día que pasaba se veía más joven. Su cabello tenía menos canas, su andar era más firme. Primero parecía un hombre de 40 y tantos, luego de 30 y pocos. Lo veía caminar por los senderos, respirando hondo el aire de la mañana, como quien regresa a casa después de un viaje muy, muy largo. Miraba el pueblo desde la colina del cementerio con una especie de curiosidad renovada, como si estuviera redescubriendo el mundo. Y mientras él florecía, mi hija se apagaba. No era una enfermedad que los médicos pudieran diagnosticar. Le hicieron todas las pruebas posibles, pero no encontraban nada. Físicamente estaba sana,
pero su energía vital se desvanecía día a día. Su voz, antes llena de vida, se volvió débil, casi un susurro. Su piel perdió su color rosado. Sus ojos, antes brillantes y curiosos, se volvieron distantes, opacos, como si estuviera mirando algo que solo ella podía ver, algo lejano que la estaba llamando. Dejó de jugar, de reír. Pasaba horas sentada junto a la ventana, en silencio, con la mirada perdida en el horizonte. Era como ver una flor marchitándose lentamente, pétalo a pétalo, sin que yo pudiera hacer nada para detenerlo. Sentía una impotencia desgarradora, una desesperación que me consumía. Sabía quién era el culpable. Sabía que el hombre del cementerio le estaba robando la vida, sorbo a sorbo. Pero ¿cómo luchar contra algo así? ¿Quién me iba a creer? Estaba atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Una noche, mientras pasaba por el pasillo, escuché un murmullo proveniente de su habitación. Me acerqué a la puerta, conteniendo la respiración. Era ella. Hablaba en sueños, o eso creí. Su voz era frágil, suplicante. «Ya te di suficiente», susurró en la oscuridad. «Por favor, no más». Un hielo líquido me recorrió las venas. Entré corriendo a la habitación. Ella estaba acostada, aparentemente dormida, con el rostro pálido bajo la luz de la luna que se filtraba por la ventana. Parecía tan frágil, tan pequeña. Me quedé de pie junto a su cama, con el corazón encogido. Mi mirada se desvió hacia el espejo del armario, que reflejaba la habitación a mis espaldas. Y entonces lo vi. Detrás de mí, junto a la puerta, estaba el reflejo de un hombre joven, de no más de 20 años, con el cabello oscuro y ojos antiguos, terriblemente antiguos. Me miraba a través del espejo, y en sus labios se dibujaba una sonrisa. No era una sonrisa malvada, era una sonrisa tranquila, casi agradecida. Quise gritar, pero el sonido se ahogó en mi garganta. Cerré los ojos con fuerza, y cuando los volví a abrir, el reflejo había desaparecido. A la mañana siguiente, el pueblo amaneció con una noticia que corrió como la pólvora. La tumba que habíamos abierto estaba vacía. El ataúd, abierto de par en par. No había rastro del cuerpo. La policía investigó, pero no encontraron ninguna pista. Para todos, fue un caso de profanación de tumbas, un misterio sin resolver. Pero yo sabía la verdad. Regresé a casa con un peso en el alma que me aplastaba. Y en mi casa, el silencio era diferente. Ya no era el silencio tranquilo de un hogar. Era un silencio pesado, denso, como el de una habitación recién cerrada, como el sonido de la tierra recién echada sobre algo que has perdido para siempre. Mi hija no despertó esa mañana, ni la siguiente. Su cama estaba vacía, pero no de la forma en que lo estaba la tumba. Su cuerpo seguía allí, pero su espíritu se había ido. Los médicos lo llamaron un coma inexplicable. Yo lo llamo un robo. Ahora, dicen que hay un joven nuevo en el pueblo. Nadie sabe de dónde vino. Es carismático, lleno de vida. La gente se siente atraída por él. Dicen que parece demasiado joven para los recuerdos que a veces comparte, para la sabiduría que se esconde en su mirada. Pero yo sé quién es. Yo sé de dónde vino. Porque cada vez que me cruzo con él por la calle y nuestros ojos se encuentran por un instante, veo algo en su mirada, un destello, un eco. En su mirada todavía vive un pedacito de mi hija. Es lo único que me queda de ella, un fantasma atrapado en los ojos de su ladrón. Y cada noche, sin falta, cuando apago la luz y la casa queda en completa oscuridad, escucho un sonido que me hiela la sangre. Son pasos, pasos suaves, alejándose por el pasillo, como si alguien siguiera viniendo noche tras noche para robar lo poco que aún me queda de tiempo. Gracias por escuchar esta historia.
Si te ha gustado, no olvides suscribirte para no perderte ni un solo relato.